Consta de 4 partes. La primera es ¿por qué aparece este libro? La segunda es ¿por qué tiene el título de Combates? Combates de este tiempo. En la tercera me voy a referir a los contenidos y en la cuarta y última voy a hablar de hoy, de lo que está pasando hoy a la luz de lo que aparece en el libro. ¿Por qué se concibe este libro? Hablando con el editor hace ya más de un año, comentábamos que la crisis, la situación de angustia que se está pasando, de justicia social, observamos que una parte muy importante de nuestro pueblo, pero también de medios de comunicación, de intelectuales, de profesores, hablaban de la crisis como si fuese la voluntad de un ser divino. Ha venido la crisis. De la misma manera que los brujos de cualquier tribu imputaban a unos dioses lejanos la aparición de la lluvia, el trueno, la tormenta o el rayo. Es decir, estábamos ante fenómenos sobrenaturales. Y cómo una parte no desdeñable de nuestro pueblo asumía eso con la visión de que no hay solución posible. Me recordaba una anécdota que cuento algunas veces y quiero contarla también para empezar relajado, que había ocurrido en el Madrid de finales del siglo XIX, donde en la puerta de la ópera, en un día del mes de enero, que estaba nevando en Madrid con mucho frío, había una anciana octogenaria que vivía de vender cerillas. Su humilde toquilla, muerta de frío, en la puerta de la ópera para ganarse el sustento de esa noche, y entraban y salían los caballeros y las damas, ellas con armillos, con colgantes, con gorros, ellos con el sombrero clásico, con levitas. Aquello era un lujo tremendo. Y aquella pobre mujer que apenas tenía para comer, pasando el frío, embelesada, decía: qué bien vivimos en Madrid. Es decir, la gente ha asumido como si fuese propio el lujo de los demás y ha cargado con el sentido de la culpa como si él la tuviera. Es el ciclo perfecto en el que se fundamenta la trilogía pecado, arrepentimiento, expiación, que está en el centro de la Iglesia Católica. He pecado, tengo que arrepentirme y tengo que expiar porque merezco el castigo. El éxito del sistema está en que sus fechorías la gente las recibe como culpa de ella misma. ¿No han escuchado ustedes decir hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Y lo está diciendo una persona. ¿De qué has vivido? No hemos escuchado y escuchamos en tertulias algunos intelectuales que dicen no, es que hemos estado viviendo por encima de las posibilidades, este derroche que hemos tenido. ¿Quién ha tenido el derroche? Por tanto, el libro lo que pretende es decir, un momento, esto que está pasando por algo, y vamos a verlo. Y entonces el libro lo que pretende es devolverle a la gente algo fundamental, la memoria. Cuando perdemos la memoria, perdemos la esencia humana. Si a ustedes, mediante un procedimiento quirúrgico, yo les quito la memoria y ustedes se olvidan de sus amores, frustraciones, desamores, momentos alegres, momentos tristes, su vida, ustedes no son personas, son cosas que van respirando. La memoria es fundamental, sin memoria no hay ser humano. Por eso, todos los medios poderosos intentan que la gente viva al día. Lanzan consignas, lanzan frases para que la gente no piense que lo que está pasando hoy tuvo su razón de ser en otro momento. Por tanto, la intención del libro es recordarle de dónde vienen los lodos que vienen de aquellos polvos. Esto es el porqué del libro. Y claro, una vez aclarado ese porqué, es un libro que intenta combatir, es un libro de combate. Cuando uno se dirige a la gente, recuerda que esto ha pasado, es para que ella actúe en consecuencia.
y no se deje engañar más. La segunda línea de reflexión es ¿por qué del título? Confieso que yo he copiado el título, no entero, pero sí entero. Cuando yo me decidí a hacer Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Barcelona, lo hice porque en los comunes, que yo estaba haciendo historia, estaba haciendo filosofía en Sevilla, estaba harto de la historia que entonces me intentaban enseñar, las batallas, los reyes, las dinastías, los momentos gloriosos de la historia, pero allí faltaba algo. Allí faltaba una explicación de cómo había vivido la humanidad, de cómo los sueños habían transmitido de una generación a otra sus pesares, sus angustias, sus tristezas, los momentos económicos, los momentos de arte. Es decir, faltaba la historia de la gente, la historia de la humanidad. Entonces, en la Universidad de Barcelona fue la primera universidad que abrió las puertas a un pensamiento de un gran historiador llamado francés Lucien Ferro, que fue el autor de un libro, yo diría, mágico, que se llamaba Combates por la Historia. Aquel hombre venía a decir, tenemos que recuperar la historia, que la gente sepa de dónde viene, porque este problema que está viviendo tiene su origen, porque cuando la gente recupere la memoria colectiva, la gente estará más preparada para afrontar los problemas de hoy. Aquello me sedujo y yo, en homenaje a esa seducción del maestro, he puesto el título de Combates de este tiempo, de hoy. Claro, ¿cuáles son los contenidos del libro? Pues voy a hacer una breve disección de esos contenidos. Encontraremos, yo lo voy a hacer en unos cuantos apartados. Hay algunos artículos que son consecuencia del tiempo que estuve escribiendo semanalmente para la revista La Clave. Hacía un artículo semanal, estuve 6 años hasta que la revista se cerró. Son también escribo semanalmente, hace ya casi 6 años, para el diario El Economista, y artículos de otros momentos que son producto de mis reflexiones. Pero la parte más importante del libro, la parte más importante de las conferencias, de las intervenciones parlamentarias, de los escritos, son el producto de un trabajo colectivo. Yo soy deudor de mis compañeros y mis compañeras. Lo que yo haya podido aprender, lo he aprendido en el diálogo con mi gente, aprendiendo siempre, porque hay que tener curiosidad por aprender. Nunca se termina, apenas se sabe nada, pero yo reivindico que la gente tenga curiosidad, porque la curiosidad es el principio, junto con la memoria, de que el ser humano alcance la grandeza de su entidad humana. La memoria, ¿dónde estoy? Fueron momentos difíciles, que hablando de hace más de 20 años, en los que los debates entre nosotros, para darse alternativas, produjeron intervenciones que hoy, cuando se lee, si esto parece de hoy en día. Y voy a leerles un trozo, que fue consecuencia de un debate que hubo en el año 1977 en el Comité Provincial del Partido en Córdoba. Tras aquel debate, fíjese que estoy diciendo 1977, tras aquel debate que nos preguntábamos los comunistas de Córdoba, bueno, ¿cómo está pasando que la gente tiene un desencanto? Y empezamos a debatir y surgió este artículo, que se publicó en una revista que se llamaba LP. Nunca he dicho esta revista porque se llamaba LP, no Long Play. LP era una revista de un cura que era la parroquia, que me decía, escribe aquí, y yo escribía las cosas que he escrito siempre. Y aquello pasó desapercibido hasta que alguien se dio cuenta y le cambió lo de LP por La Pasionaria. Pues bien, se publicó entonces, y voy a leerles un trozo, remarcando que está hecho en septiembre de 1977. Está claro que la desaparición del régimen político fascista no arrastra necesariamente la del Estado burgués. Ahora estamos asistiendo a la consolidación del Estado capitalista a base de liquidar, más en lo accesorio,
que en lo fundamental el régimen del cual el capital monopolista se sirvió en un momento dado de su desarrollo. Ahí está la clave de las frustraciones actuales. Para el elector medio, votar democracia significó votar contra el paro, la carestía de la vida, el caos económico y la corrupción. Cuando ha visto que los problemas a los que quiso conjurar con su voto no solo no han desaparecido, sino que se han agudizado peligrosamente, comienza a sentirse estafado. Empieza a desconfiar de la palabra democracia y mira con ojo acusador a las fuerzas políticas que siguen usando y abusando de la palabra. Se puso demasiado entusiasmo en el poder taumatúrgico de un vocablo. También la izquierda tiene gran parte de responsabilidad en el malentendido. Se prometió demasiado. La conquista del voto debe tener su ética. Se dejó sin explicar de manera clara la diferencia entre un concepto y su falsificación, la diferencia entre el grande y hermoso concepto de democracia y la falsificación a la que estamos asistiendo todos los días de ese concepto. Que esto se escriba en el año 1977, porque yo lo he dicho, si no, esto parece que está escrito hace 3 días. Este escrito surge de un debate colectivo y fruto de muchos debates colectivos en el área de política económica de Izquierda Unida, en donde yo como excoordinador he sentido el orgullo y la satisfacción de poder decir, lo voy a decir aquí ahora, que Izquierda Unida ha tenido el área económica más importante de cualquier partido político de toda España, con nombres que hoy aparecen en la prensa como un Pedro Montes o un Juan Torres, o trabajos que aportaba Vicente Navarro, o personas que desde fuera nos daban ilustraciones y nos suministraban distintos informes. Pues bien, de aquellos debates surgieron nuestras posiciones en cuanto a la moneda única, en cuanto al Tratado de Maastricht, en cuanto a entender lo que era la política de relaciones. La política, en un sentido clásico, es la reflexión que hace un hombre o una mujer de cómo va a resolver el problema colectivo. Esa es la política. Es un ejercicio noble. Pero, sin embargo, esa política ha llegado a degradarse, que entender que la política no es ni más ni menos que meterse uno contra otro y ganar unas elecciones. No es ninguna casualidad que, dando yo una conferencia en la Facultad de Derecho de Córdoba, cuando alguien leyó mi currículum, que yo era maestro, que era licenciado, que había sido profesor y demás, se levantó un alumno y me dice: señora Anguita, si usted tiene esos títulos y tiene su profesión, ¿usted por qué se ha metido en política? Es tremendo, porque aquel muchacho estaba detectando un cáncer tremendo. La política concebida como profesión, concebida como modus vivendi y no como dedicación. Frente a eso, nuestro discurso lo que intentaba era aportar soluciones desde nuestros puntos de vista. Y aquí están las intervenciones parlamentarias sobre determinadas situaciones y momentos. ¿Cuáles son esas intervenciones parlamentarias o esas conferencias? Las que hacen referencia a lo que entonces se llamaba la unidad de acción de la izquierda. Y voy a ser claro, a mis años, pero incluso antes, cuando era más joven, a mí nunca me han impresionado los carnets. Yo soy militante del Partido Comunista de España, he sido secretario general, milito en Izquierda Unida, pero no me impresiona un carnet. Yo a la gente la miro por lo que hace. Claro, le exijo a ellos y a mí, a los míos, a mí, en primer lugar, sé coherente con lo que están predicando. Por eso, cuando hablamos de la unidad de la izquierda, yo decía, los que nos puede identificar no es tu carnet del puño, de lo otro, de la otra, no, sino lo que tú propones para resolver los problemas con la gente. A eso le llamé programa, a lo concreto, a lo inmediato. Es decir, yo no busco la unión contigo simplemente porque te llames de izquierda. Es más, voy a ser brutalmente sincero, me importa un higo esa expresión. Yo quiero mi relación contigo para ver qué podemos hacer juntos. Este discurso que concebimos colectivamente y que lo debo a mis compañeros y mis compañeras fue un discurso atacado, sigue siendo atacado, lo seguimos manteniendo. Yo por lo menos en eso soy inflexible.
yo quiero llegar a un acuerdo contigo, es que me llamo a izquierda, no quiero saber nada del nombre. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para mí eso es importante. Pero otro momento que hoy es actual, nosotros nos opusimos al Tratado de Maastricht. Lo pasamos mal, porque nos dividimos interiormente. Es hora de decir que tuvimos nuestra quinta columna dentro. Nos dividieron desde los medios de comunicación, de casi todos, no de todos. Nos dividieron desde el poder. Nos llamaron de todos, pero decíamos, no podemos aprobar Maastricht. ¿Y por qué? ¿Era un capricho? No. Esa decisión era hija del estudio. Yo reivindico a los hombres y mujeres que están en política que estudien, y no es encerrarse con grandes tochos ni grandes libros. Estudiar, yo utilizar una expresión que utilizan los jornaleros de mi tierra. Estudiar es revinar. ¿Qué es revinar? Revinar es un verbo que en mi tierra cordobesa significa cuando el campesino al atardecer se sienta a fumar el cigarro después de la dura tarea, empieza a darle vueltas a la cabeza y observa lo que está pasando y saca sus consecuencias. Reflexiona. El profesor Tierno Galván tenía una expresión también que lo explicaba. Dice, miren ustedes, leer es lo mismo que cuando las gallinas beben agua. ¿Qué quiere usted decir, don Enrique? Pues miren ustedes, la gallina llega, bebe y a continuación levanta la cabeza, ¿verdad? De verdad. Para poder tragar el agua, observen ustedes que las aves sin hacer eso levantan la cabeza. Pues bien, para leer un libro, ustedes tienen que leer y a continuación levantar la cabeza, mirar al fondo y reflexionar sobre lo que están leyendo. Esto está faltando hoy en la vida cultural española. El reflexionar. Consumimos información, consumimos titulares, pero no nos paramos a pensar lo que nos están diciendo. Con lo cual nos están conduciendo como se conduce a un ganado. No nos paramos a reflexionar, no nos paramos a pensar. Recibimos tanta información que nos creemos que es distinta, es la misma, dada por distintas cadenas de televisión o de radio. En el momento que nos paremos, un momento a reflexionar, nos daremos cuenta del engaño, pero hay que pararse a reflexionar. ¿Qué tenía Maastricht, que hoy aparece en toda su brutalidad? Pues tenía lo siguiente, ya tres características del Tratado de Maastricht. Aprobado en 1992, ha pasado tiempo. Pero ahora, cuando yo termine de explicarlas, vean ustedes la situación de hoy. En Maastricht se dice, a partir de ahora, los gobiernos que acepten el tratado no podrán pedirle dinero prestado a sus bancos. Es decir, el gobierno español no podía pedirle dinero prestado al Banco de España, ni el gobierno francés al Banco de Francia. Así que cuando tenían necesidades, ¿a quién se lo pido? Dice el Tratado de Maastricht, a la banca privada, a los bancos privados. Esto primero, que pasó desapercibido para mucha gente, trajo las siguientes consecuencias, que son escalofriantes. Miren, en el año 2011, la diferencia entre lo que España ha pagado a la banca extranjera por unos préstamos y lo que hubiese pagado al Banco de España por los mismos ha sido 40.000 millones de euros. Es decir, por no recibir los créditos del Banco de España que prestaba al medio, al 1%, y recibirlo de la banca que presta al 6, al 7 y en algunos casos a Grecia al 15%, eso era el Tratado de Maastricht. Ahora estamos pagando las consecuencias. Pero el Tratado de Maastricht tenía otra cosa. El Tratado de Maastricht, ratificado después por el Tratado de Lisboa de 2007, prohibía los paraísos fiscales. Por eso cuando el discurso político dice no, nosotros estamos contra los paraísos fiscales. Un momento, ¿está usted en contra entonces de la política de la Unión Europea? No, 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 el europeísmo es otra cosa. Estamos ante un estafador ideológico. Porque estar contra los paraísos fiscales significa estar en contra del Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa. Si no, no se puede meter mano a los paraísos fiscales. Pero
El Tratado de Maastricht tenía además otra cosa tremenda, que también lo ratificó el Tratado de Lisboa de 2007. Por el Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa de 2007, los gobiernos tienen que mantener la Agencia Europea de Armamento. Tienen que tener unos gastos permanentes dedicados al armamento. Y así se da la paradoja de que la pobre Grecia, que ya no sé si podrá vivir más, castigar a su población, es el país número 1 en porcentaje de los estados que dedican dinero a armamento, Grecia. Pero nosotros no nos libramos, y el último escándalo que apareció brevemente, pero enseguida lo han tapado, ha sido el escándalo que es tremendo. Dan ganas de decir muchas cosas y muy gordas. El gobierno español se endeuda en cerca de 30.000 millones, el gobierno español de Rodríguez Zapatero, exactamente, se endeudó en cerca de 30.000 millones de euros en compra de armamento, que todavía no ha podido pagar. Pero un armamento que el alto mando militar español dice que no sirve absolutamente para nada. Pero hay que comprar armamento, hay que mantener la máquina bélica. Pero además tengo que informarles, cuando se habla de armamento, que muchos de los armamentos que se compran, si Estados Unidos no quiere, no sirven para nada. Porque los armamentos electrónicos, tanto determinados carros de combate, como aviones, como determinadas máquinas bélicas, se dirigen mediante ordenador. Y hay una clave que la tiene Estados Unidos, y Estados Unidos no da el permiso, eso es pura chatarra. Así, en eso nos han metido. Eso sí, desfiles que no falten. La legión, su cabo, la bandera, el himno, el monarca y viva la patria. Mientras tanto, la realidad, que no se ve todos los días, tiene estos escándalos que tienen un nombre en el diccionario, estos robos, perpetrados por gentes que a veces llegan al Consejo de Ministros. Cojan ustedes la lista de los actuales ministros y miren ustedes algunos nombres ligados a la industria del armamento. Quedarán ustedes fríos. Entren en Internet, no hay que entrar en un sitio y sacar un secreto, no, están en Internet. Y ustedes los nombres y digan a qué se dedicaban antes de ser ministro, incluso siendo ministro. Pues bien, toda esta situación que hoy padecemos tiene su historia, como cuando se habló del euro. El euro fue el último, el pueblo español fue abducido, raptado, le quitaron su razón. El euro, Europa va a ser extraordinario, vamos a vivir, nos igualamos. ¡Cuánta tontería! ¡Cuánto europeísta de mesa estufa! ¡Cuánto tonto, en muchos casos, que se hizo europeísta sin haber leído absolutamente nada! Porque eso exigía un debate. Y claro, cuando llega esta situación, ante los problemas que tenemos y se habla del euro, hay una cosa que ustedes saben perfectamente, y todos cualquiera. La primera estafa fue, por lo menos en mi tierra, pues igual, sí, 1 euro, 20 euros, 20 duros. ¿Cómo que 20 duros? Son 166, y empezó a gastarse dinero. Y empezó a gastarse dinero y nos metimos con una moneda única que también la tenía Alemania. Y Alemania, el país puntero, el país desarrollado, y Holanda, y Suecia, la misma moneda que los países del sur. Eso es imposible económicamente hablando. Cualquier estudiante de primero de economía de la facultad más absurda y más retirada sabe que eso es imposible. La moneda única es el producto de una unidad en la base, infraestructuras económicas, convergencia de economías, convergencia social, presupuestos adecuados, y se va trabando la unidad desde los cimientos hasta que llega arriba al tejado, que es la moneda única. Pero empezar la casa por el tejado de la moneda única trae lo que hay ahora. La moneda única le vino muy bien a Alemania, no le va a venir bien, es el marco cambiado de neutralidad. Ahora, esto es consecuencia de aquello. Martín Seco, Juan Francisco Martín Seco, otro de nuestros economistas, que fue el interventor general del Estado y que tantas sesiones de trabajo hemos tenido con él, escribió hace, no sé si 18 años, el otro día, voy a reproducir, dijo,
lo que dije hace 18 años, no dijo más. Y empezó a decir lo que iba a pasar ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy yo reivindicando con esto? ¿Qué guapos somos y qué inteligentes? No, varias cosas. La primera, que hay que estudiar para estar en política. Y estudiar para mí es tener curiosidad, leer, preguntar, saber y aprender mucho. En segundo lugar, no dejarse llevar por las modas, no dejarse llevar por las propagandas. Y en tercer lugar, ser coherente con los principios que tiene uno, porque al cabo de tanto tiempo, ¿en qué ha quedado la alegría de Maastricht, la alegría de la moneda única y la alegría de la Unión Europea? Pues bien, estos son algunos de los contenidos que se van situando. También es cierto que en el libro se tocan aspectos de nuestros debates, de los debates en el Partido Comunista de España y en la Izquierda Unida, porque hemos intentado buscar siempre los porqués. Las fuerzas políticas no se pueden quedar estancadas sin preguntarse en cómo cambiar permanentemente para que su mensaje, que no puede cambiar, yo le llamo el hilo rojo. Ese hilo rojo no se puede tocar, pero las circunstancias, los métodos, los momentos cambian como cambian las épocas. Pues bien, son los contenidos. Y hoy, eso hoy, ¿para qué sirve? Para empezar, si nos paramos a reflexionar y respiramos un momento antes de decir determinadas palabras, comentarán conmigo que la situación actual en la que vive España y una parte de Europa es de excepción. Estamos en un estado de emergencia económico, social, político, ético e ideológico. Económico no tengo que desarrollar mucho, lo estamos viendo. Social, ya saben ustedes, el paro, y lo que es más dramático que el paro, que ya lo es, lo que hunde a un país, y este país nuestro está llamado a hundirse, es el 57% de paro juvenil. Un país que de cada 100 posibles trabajadores, 57 no tienen horizonte de trabajo, es un país que ya no existe. Es un país que va a ver a ese 57% dentro de 15 años sin que tenga una pensión de jubilación. Que va a ver además que cuando se mueran los padres y los abuelos, ese país no tiene una estructura productiva y por tanto de relación social que lo mantenga como país. Será un territorio explotado por el capital extranjero, pero no es un país. Y este es el dato que yo insisto, padres y abuelos, ¿qué va a ser de este país y de vuestros hijos y nietos? Porque si eso no os hace falta reaccionar, es que habéis perdido la conciencia. Si eso no os mueve a luchar. ¿O es que nadie tiene un hijo que no sabe en qué va a trabajar? Yo sí lo tengo. ¿O es que nadie ha reparado, si en su casa no, en el vecino, qué pasa con esos hombres y mujeres que han sacado un título y que no les sirve de nada? Y no todos pueden ir a Alemania a trabajar. Y no hablemos de los que no tienen título. ¿Dónde van esos? ¿Qué país van a tener? Es un estado de emergencia, de excepción social. Un estado de emergencia moral. Señores, esto es un país de delincuentes. Altos, bajos, arriba y estos sitios. De corrupción tremenda. Pues que ustedes no lo saben. Otra cosa es que las poblaciones, y no lo entiendo, pero vuelvan a votarlos, los cuales las transforman en cómplices de esa corrupción. Porque cuando se ejerce el voto, hay una responsabilidad. Ese es otro problema que podemos hablar. ¿Cómo es posible que haya 569 ciudadanos que tienen sus cuentas en Suiza, entre ellos el presidente del Banco Santander, don Emilio Botín, y no pase nada, ni sepamos quiénes son? ¿Cómo es posible que haya 80.000 millones de dinero que no se paga? He dicho 80.000 millones de euros.
¿Cómo es posible que las sociedades de inversión de capital variable, en vez de pagar el 32%, paguen el 1%? Pero además con un método de estafa que ni siquiera los trileros de la calle Sierpe de Sevilla podían mejorar. Me van a permitir que lo explique. Las SICAV son sociedades de inversión de capital variable. Y para formar una SICAV que permite que no pagues nada más que el 1%, hacen falta que se junten una serie de personas y entre todos, creo que son 100, y entre todos pongan un capital de 2,4 millones de euros. Hasta aquí lo vamos viendo. Pero si ocurre que un señor pone 2,3 millones de euros y los 99 restantes ponen el resto. Los 99 restantes son los acompañantes, los mariachi, se le dice en la terminología de Hacienda. Estos caballeros, nada, pero él se embolsa un diferencial entre el 1% y el 30 y tantos %. Pues bien, ¿a dónde ha llegado este país? Cuando los inspectores de Hacienda quisieron meterle mano a esto, los gobiernos, ambos dos partidos mayoritarios, acordaron quitarle a la Hacienda el poder sobre eso y dárselo a la Comisión Nacional de Valores, la cual tomó la decisión de quitar los expedientes y quitarlos del medio. Esto no es ser a fin de no pagar impuestos, que tendría que pagarlos, se inventa un pequeño truco en torno a determinadas labores de beneficencia que exige demostrar que los señores fulanito y la señora Tata han recibido esos beneficios de sus labores benéficas para evitar pagar impuestos, hasta que un fiscal y un funcionario de Hacienda dicen: pero hombre, si están muertos. Era una lista de cadáveres. Pues cuando el fiscal va a meterle mano, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente primera del gobierno español, dice: no se le toca porque el Estado no se considera estafado. ¿Cómo se llama eso? O cuando hablamos de los indultos dados a ladrones, al presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander, demostrado y juzgado y condenado, se le pone en la calle. Esto es así. O a los 70 y tantos indultos que lleva dado a ladrones de cuello blanco el gobierno del PP, justificándose algunas razones que son dramáticas y a veces producen una risa, una mueca de risa. Cuando un grupo de concejales y un alcalde en un pueblo de Andalucía llamado el Valle del Ají, cerca de Antequera, se demuestra que han cogido y han dicho terreno urbanizable para que aquello sea la viña de Benito, ellos también se han embolsado la cantidad correspondiente, entonces se les quita la pena y se dice lo siguiente: hombre, es que lo hicieron por exceso de caridad hacia las personas que tenían que trabajar. Es decir, los ladrones son gente caritativa, que aligeran el peso del bolsillo para que el viandante no vaya cargado con el peso de las monedas. Es una lectura que se puede dar así. Que hace que vayamos teniendo como normal el robo. Ha llegado abajo, salpica a todas partes. En todo momento estamos observando denuncias y claro, lo grave de esto, y aquí está donde yo quiero alertar, porque veo al enemigo detrás de todo esto. Cuando esto ocurre, y es verdad, hay políticos por medio, sí, que los hay. Pero ustedes saben que este es un país taurino. Aunque hay una corriente antitaurina, yo no lo soy, pero hay una corriente taurina importante. Ustedes saben que la tauromaquia consiste en ponerle un trapo a una bestia para que ésta embista al trapo. Y se dice además en el argot: qué buen toro, qué casta tiene, es un toro noble, es un toro tonto, porque embiste al capote. Si fuese inteligente, embistía al torero. ¿Qué resulta? Que en ese símil de la tauromaquia, al pueblo español le lanzan el capote. Los políticos, en un artículo que aparece aquí, que escribí en ABC, no recuerdo ahora cómo se llama,
Sí, la coartada. Yo digo, he defendido que cuando se demuestre que un corrupto es político, eso se considere un agravante, le multipliquen la pena por 2. O sea, está claro. Ahora bien, si enseñamos al pueblo español, a los políticos, y quitamos a los banqueros, a los empresarios que defraudan a la hacienda, a los ladrones, a los corruptos, el pueblo español toma el capote y no embiste a ningún torero. Lo han burlado. Hay que luchar contra la corrupción, de todos, que no se libre ninguno. Porque detrás de la acusación a los políticos, al meterlos todos en el mismo saco, viene la oreja del fascismo. No la olvidemos. Así que políticos corruptos a la trena. Y el empresario que le dio el sobre a la trena. Y el banquero que hizo a la trena. Fuera todo. Políticos y no políticos. Pero no es ninguna casualidad que sean los políticos. Suena raro. De tal manera que hay personas que llegan a decir, bueno, es mejor que gobiernen los técnicos. Un técnico gobernando, bueno, pongamos entonces a un señor que es bancario y dirá que la economía es producir beneficios, que la gente se muere de hambre, no importa, lo importante es el beneficio. Lo que está pasando ahora, justamente lo que está pasando ahora, que la economía crezca, y no está creciendo. Oiga usted, pero que la economía crezca, ¿para qué? No importa que crezca. Y entonces la idea de crecimiento económico es una idea que nos rapta, es una idea que nos seduce, olvidando que crecer es un verbo muy importante, pero más importante es otro verbo, el verbo repartir. Pero de ese verbo no se quiere oír hablar. Puede crecer mucho la economía, pero ese crecimiento va a una minoría, no beneficia a la mayoría. Si esto es de sentido común, si esto es de cajón, para pensar esto no hace falta estrujarse el cerebro, simplemente tener la libertad de querer pensar uno sin la angustia de que tengo que decir enseguida una solución, pensar, reflexionar. La situación, por tanto, a la luz de lo que está ocurriendo, tengo que advertir sobre ella 2 cuestiones, sé que son duras, incluso se enfadan conmigo, pero yo pido por favor que no maten ustedes al mensajero. Mis palabras son duras, pero es que la realidad es peor. Váyanse ustedes contra la realidad, no con quien la dice. Lo que pasa es que generalmente en la conciencia, en la conducta humana, se suele decir como esa señora que tanto me encanta a mí porque me gusta la copla, paisana de ustedes, doña Concha Piquer, cuando decía, vecina, que no me quiero enterar, prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Eso. Muchas veces, no quiero saber, nos da miedo. Pues bien, miren ustedes, la solución en este país no existe. No hay solución ninguna mientras sigamos así. Esa historia de que vamos a ver las luces en el 2014 puede ser ensoñación de un borracho. No me refiero a nadie, cuidado. Esa ensoñación de que dentro del 2014 y después el 15, el 16, el 17 y el 18 no se puede llegar ahí. Y no se puede llegar ahí salvo que volvamos a la Edad Media. Ustedes conocen que en la Edad Media existía el llamado siervo de la gleba. ¿Qué era el siervo de la gleba? Pues que un niño o niña cuando nacía pertenecía a la tierra del señor feudal, no se podía ir de ella. Es decir, iba aparejado a la tierra, estaba esclavizado, ligado a la tierra. Pues ahora las hipotecas son la nueva gleba. La gente y los hijos tendrán que pagar las hipotecas de los padres. Al cabo de muchos siglos hemos vuelto otra vez a conceptos y términos de la Edad Media. Es decir, no se puede arreglar este país así, no tiene solución. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿En qué ha mejorado? ¿Dónde se ven los atisbos de mejora? Que es algo que dicen los ministros repitiéndose todos los días como determinada jaculatoria, se dice. No, ya llegará el crecimiento y creación de empleo, crecimiento y creación de empleo. Es como la amén Jesús, amén Jesús. Se va repitiendo porque de otra manera hay que decirlo. No hay. Pero lean ustedes los economistas de cualquier tipo que ninguno se atreva a decir que esto tiene salida.
porque no la tiene de seguir así. Y repito, no son mis palabras, que son un documentado. Economistas hay, nacionales e internacionales, que lo vienen advirtiendo hace tiempo. Y la segunda, la deuda que tiene España es impagable. No se puede pagar, se pongan como se pongan. Porque díganme ustedes, cerca de 3 billones de euros, ¿quién los paga? 3 billones de euros, que son más, que no crean ustedes que lo debe el Estado. Vamos a empezar aquí a hablar claro. El 56,7% de la deuda es de los bancos y los grandes empresarios. El 56,7%. A continuación, los que deben, entrampados, porque están en esa situación, son determinadas empresas. En tercer lugar, las administraciones del Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas y administración central. Y después los pequeños empresarios, un 2%. Pero parece ser que la deuda es la del Estado. Que no. La deuda es la del Estado. Pero la deuda es también de los particulares, la mayor deuda. Y esa no se puede pagar. Es imposible que se pague. ¿Por qué? Porque no se puede. Si es que no hace falta demostrarlo mucho. ¿De dónde va a salir? Fíjense ustedes que recortando tan brutalmente como lo están haciendo, han tenido que decirle la Comisión Europea al presidente de gobierno: hombre, te vamos a dar un poquito más de respiro. No sé si le han dicho un poquito más de respiro porque son misericordiosos, cosa que dudo, o porque han visto que ya hay muchas movilizaciones en España. No sé a qué se deberá. Darle un respiro porque saben que no se puede pagar. Claro, y al llegar a esta situación que he descrito a 4 trazos y que desde luego ustedes saben que es real porque la estamos viendo, queda como siempre pensar cómo podemos afrontar esto. Y primeramente voy a hablar de las medidas y después de quién puede hacerlo. Estamos ante una situación de emergencia. Vuelvo a repetir. No estamos en un momento normal. Imagínense ustedes un enfermo que se nos muere. Poquito a poco, con una cabecita, se va muriendo todos los días. Y se muere. Es una solución. Que se muera tranquilamente. Otra, la solución del quirófano. Operación. Y todo lo que comporta de cuidado del enfermo, de que el enfermo ponga de su parte, va a ser difícil. En todos los casos es dificilísimo, pero el que les habla no tiene la culpa de esto. Estoy describiendo. Primera idea. Miren ustedes, la deuda que tienen las administraciones no se paga. ¿Y qué es eso de no se paga? Pues muy fácil. Ya lo hicieron cuando esto ocurrió. Lo que está ocurriendo en Europa ocurrió hace 12 años en América Latina. Lo mismo. Pero nos falta memoria y no hemos caído. ¿Y qué hicieron en Argentina y otros sitios? Que no la pagaron. Pero el ejemplo más cercano lo tienen ustedes en el Ecuador del presidente Correa. Hace un año y pico, anuncia el presidente Correa: miren ustedes, vamos a hacerle una auditoría a la deuda. Y aquella deuda que sea consecuencia de unos gastos normales, correctos, la pagamos. Pero cuidado, con moratoria, ya la pagaré. No tengo prisa, ya la pagaré. Pero aquella otra deuda que se ha contraído como consecuencia de operaciones de dudosa moralidad y en beneficio de terceros, esa no se paga. ¿Qué deuda? La que tienen los bancos españoles, que lo paguen ellos, o que se entreguen al Estado y los nacionalicen. Porque los bancos españoles se están llevando el dinero. Y que nadie diga: no, es que tienen que devolverlo. Mentira. Cuando nacionalizaron Bankia, no sé si hará 6 meses o 7, pusieron 24.000 millones de euros. Esto lo devolverá Bankia. No, ya han dicho que Bankia se ha tragado los 24.000 millones de euros. Y se tragan, como dicen, se tragan el manso, porque no saben ni lo que deben. La banca española está llena de trampas y de productos tóxicos como consecuencia del ladrillo y todo eso que ustedes conocen perfectamente. De tal manera que todavía no ha salido el estudio que diga exactamente cuál es la trampa que tienen los bancos españoles. ¿Y los bancos españoles con quién tienen la trampa? Con los bancos alemanes. Ahora empezamos a darnos cuenta qué pinta la señora Merkel en esto, no es tonta.
El problema es que los bancos españoles, cuando empezaron a prestarle dinero a la gente, cómprate el chalet, cómprate el rosado, no tenían dinero suficiente, tuvieron que pedirlo. Y lo pidieron a la banca alemana, a la banca francesa, los cuales a su vez también están enganchados en otro sitio. Esto es una pescadilla que se come la cola. Pues bien, ¿qué ocurre con esto? Que cuando España dicen que la van a rescatar, el ciudadano medio piensa que el dinero que nos dé la Unión Europea, y lo cobra pero bien, pidiendo recortes e intereses altos, le va a venir bien a España. Que no llega a España, que se lo dan directamente a los bancos alemanes. Que el dinero no viene a España, sino para que España le pague a los bancos alemanes. Ahora nosotros pagamos los intereses. De tal manera, el conflicto último, que cuando la banca pidió que necesitaba dinero para sanear sus cuentas, pues había un debate interesantísimo. Decían algunos, bueno, pues que la banca lo pida y que lo devuelva. No, ¿qué dijo la señora Merkel y Europa? No, el préstamo lo pides tú, Mariano Rajoy, y tú lo pagas si la banca no lo devuelve. Esto es así, y nadie puede decir que es mentira, porque es la realidad. Y nos pasa desapercibido. Cuando hará un año don José Luis Rodríguez Zapatero y don Mariano Rajoy, a instancias del primero, pactan cambiar la Constitución española en un ataque con nocturnidad y alevosía, en un golpe de mano, ¿saben ustedes lo que pactaron al cambiar la Constitución? Cambiaron el artículo 135 de la Constitución y metieron el siguiente párrafo, que viene a decir que la deuda es lo primero que hay que pagar. Es decir, que si el Estado español no tiene para mantener la educación, la sanidad, primero es pagarle a la banca alemana. Eso me ha permitido a mí decir, y lo he dicho, y lo voy a repetir, que desde la perspectiva exclusivamente del derecho internacional más neutro, eso de que uno a sus paisanos, a sus compatriotas, le vaya recortando los servicios sociales necesarios para pagárselos a una banca extranjera, se llama delito de alta traición, delito de lesa patria. Pues bien, la medida tiene que ser igual de contundente. ¿Saben ustedes lo que le pasó a Correa? Que cuando Correa lo anunció, le dijeron los bancos, bueno, te perdonamos la mitad. Nada más con decir que iba a hacer una auditoría, a ver qué deuda era odiosa, que se suponificativo, y qué deuda no era odiosa. Pues bien, ese es el camino que le espera a España. Bueno, pero claro, ese camino ya veremos quién lo hace. Esa es una salida. Y la otra es muy dura. La otra da miedo, ansiedad, porque es meterse en un conflicto. Pero fíjese que yo parto, o se muere el enfermo en la camita, o vamos a la mesa de operaciones, con riesgo. El tema del euro. Miren ustedes, para ser rápido, o se va Alemania del euro, se va a caer. Y con España, Grecia, Portugal. Pero su casta política dirigente sigue empeñado en el euro, porque eso beneficia al capital español. ¿No creen ustedes que se están defendiendo los intereses de España? No, los intereses de la banca española, que no es lo mismo. Pero el pueblo español muchas veces le han confundido hablándole de que esto beneficia a España, cuando realmente al decir España está diciendo la banca de España y no España. Hay el lenguaje, es como una manta, como decía mi madre, un buen capote que todo lo tapa. Utilizamos la palabra España y ahí metemos todo lo que haya falta que meter. Pues bien, ese es el problema, que entonces no solamente el no pagar la deuda, es que nos encontramos en una situación que hay que tomar la medida, y el euro está en estos momentos en cuestión. O será Alemania o nos vamos nosotros. Y esto que estoy diciendo que no, cojan ustedes a Muriel Rubini, el economista, Stiglitz, Krugman, economista, premios Nobel, estoy citando premios Nobel, o cojan ustedes a Vicente Navarro, o a Juan Torres, o a Pedro Monte, economistas españoles, gente, o Martín Seco, gente a andar por casa, que somos amigos nuestros, aunque gente son muy sabios, y lo están diciendo. ¿Qué va a ser duro? Claro que es duro, muy duro, pero ¿lo arriesgamos o seguimos muriéndonos? Este es el problema. Esto es grosso modo. Claro,
Esas medidas, he citado las dos más gordas, significan que inmediatamente hay que poner en marcha otras. Y esas otras, brevemente, lo que figura en el decálogo del Frente Cívico, las voy a enunciar. Aquí hay que ganarse a la población en un pacto limpio, honrado y claro. Que la población vea que en un primer momento que se la está llamando para luchar, pero que hay señales de que se la quiere. Pensión mínima 1.000 euros, que no es mucho. Ya. Salario mínimo 1.000 euros. Ya. Porque si queremos que la población luche por eso, porque sin el apoyo de la población no hay gobierno que lo pueda hacer, ningún gobierno con votar a una persona no se soluciona nada. Si no tenemos a la población detrás defendiéndole, hay que darle a la población una señal mínima de que merece la pena luchar. La pregunta llega a continuación: ¿y de dónde sale el dinero? Porque tontería de donde lo hay. Si en España hay dinero, en nuestro país hay dinero. ¿Quieren ustedes que metamos manos a lo último que han evadido? No recuerdo la cifra, si 100 y pico mil millones de euros han ido, así se lo han llevado. Hay dinero, es cuestión de tenerlo. Claro, el gobierno que quiere hacer eso o tiene al pueblo de su parte o es merendado como se lo toma un chiquillo un caramelo a la puerta de su escuela. Cuidado con decir, te hemos votado. No, te votamos y contigo en primera línea aguantando. Si no, no vamos a ningún sitio. Esta es una condición que queda clara. Y cuando hablo de la reforma fiscal que supone que hay que pagar, estoy hablando a esos pequeños empresarios que están buscando un crédito. Pues la banca no lo va a dar. Porque la banca lo primero que hace es que coge dinero del Banco Central Europeo al 0,5% y se lo cobra al Estado después al 6 o 7%. Está acostumbrada a eso, ¿no? Y despertando. Aquí el único banco que puede atenderos a vosotros es un banco público, previa nacionalización de la banca. Porque están nacionalizando la banca, el gobierno, pero la nacionaliza para después devolverla saneada. Y lo ha saneado el pueblo español mediante los impuestos. Y después hay que hablar de los sectores energéticos, el gas, la electricidad, los ferrocarriles. Eso tiene que ser nacionalizado. Eso no puede ser del sector privado. España tenía un gran sector público y se ha vendido. Empezó con tabacaleras, se continuó con Telefónica, Gas Natural, Endesa y la Biblia en pasta. Y cuando se vendieron es porque dejaban dinero, si no, los empresarios privados no lo compran. Hemos desmantelado nuestro país desde los tiempos de González. Con nuestro país hemos sido como un ejército de invasión, hemos arrasado todo el tejido productivo. ¿Qué nos queda si ya no hay ladrillo? Nos queda el turismo y los salarios bajos. ¿Dónde está la otra opción? Si cuando nos encontramos que la industria del automóvil está en estos momentos trabajando al 70% de su capacidad instalada, cuando hay un 30% que no sirve, por razones internacionales, porque hay mucha gente ya fabricando una misma cosa. ¿Cuál es la política económica alternativa? ¿En qué tejido industrial se va a sustentar el crecimiento económico? No lo dicen. Lo más que dicen es, cuando llegue el crecimiento, como diría cualquier habitante de mi tierra en Al-Ándalus, ¡hola! Cuando Dios lo quiera. Cuando Dios lo quiera. No dan una puñetera cifra, no dan un puñetero dato, un puñetero análisis, sino cuando se crezca. Y a eso le llaman gobernar. Y lo malo que hay gente que se lo cree, eso es gobernar. Pues bien, eso son medidas duras, que van a tener enfrentamiento, porque los poderes no se están quietos. Pero yo les voy a sugerir a ustedes otra, que parece que es tonta, que es ineficaz, la cantidad de gente que podríamos tener con nosotros. Sugiero una cosa que se sugirió en el Congreso de los Diputados y que lo rechazaron. Mire usted qué cosa más fácil. Ustedes van a un mercado de Alicante y piden que en la naranja, allí, le pongan dos banderillas. Una, con el precio que le pagaron al señor que tira la naranja. Y otra, con el precio a lo que se vende. Y verían ustedes el milagro de la multiplicación de los panes y los plásticos. ¿De dónde viene esto? Háganlo con cualquier producto. Y verán ustedes que si al primero le pagan más y el segundo paga menos, todos salen ganando menos los que están en medio. Claro, esto no se admitió, porque los poderes económicos no quieren que la gente sepa cuánto costó la lechuga,
al que está todo el día con el carrillo, cavando y haciendo lechuga, y cuánto está cobrando. Bien, son medidas que además tienen una virtud. Todas son constitucionales. No hay ninguna que sea ilegal a la luz de la Constitución. Y esto quiero repetirlo porque no sé si ustedes me han visto algunas veces en algún debate, porque cuando yo empiezo a aplicar estas medidas o otras parecidas, llega siempre el listo de turno. Generalmente un tertuliano muy engolado. Señor Anguita, eso que dice usted es cosa de la Unión Soviética. No, hijo, de la Constitución española. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado a un estado de situación que si al presidente de gobierno le llevásemos por la noche, nos apareciésemos y le enseñásemos la Constitución, hacía como Drácula. Al que de infringir permanentemente la legalidad que dicen defender. Observen ustedes que solamente hablan de Constitución para referirse a la monarquía. La monarquía, porque lo dice la Constitución. Que por cierto, que habría mucho que hablar, pero hay muchos vamos a dejarlo. No. Con la Constitución en la mano, fíjense ustedes si es rebasado, para decir a qué grado de degradación se ha llegado en que la legalidad, la llamada ley de leyes, la tienen que incumplir para seguir medrando. Por tanto, las medidas que propongo son constitucionales. Exactamente, estas últimas en el título séptimo que se llama Economía y Hacienda, artículos 128, 129, 130 y 131. Ahí están las medidas en las que me baso. O, por ejemplo, en el caso de los desahucios, esto que han sacado no quiero comentarlo, pero además la propuesta que hacemos desde el Frente Cívico es muy sencilla, porque además de cajón, ¿qué dice el artículo 47 de la Constitución española? Que todo español tiene derecho a la vivienda. Wow. Usted se demuestra que está parado, que no tiene ingresos en la familia, perfecto. Usted no tiene otra casa ni en otro sitio, vale, usted no se mueve de la vivienda. Esta vivienda, en este momento, usted se queda en ella. Claro, y esto cómo puedo decirlo, soy del banco, es que al banco antes lo he nacionalizado. Y por tanto, el dueño de la vivienda soy yo. Paso previo. Tampoco se le puede regalar. Si pongo en marcha medidas económicas, usted, señor, conforme vaya teniendo un sueldo, una parte, vamos a estudiarla, usted tendrá que ponerla para devolvérsela a ese Estado. Que la gente también ponga, pero si no tiene, no lo podemos tirar porque tiene derecho a ese techo. Son cosas de cajón, son sencillas. Miren, aquí hay un debate que quiero advertirles y voy a ir terminando por no pensar. Cuando yo hablo de estas cosas, o cuando hablan mis compañeros y mis compañeras, ustedes son utópicos. La palabra utópico la dicen como hijo de mala madre. Utópico la escoria. Una pequeña reflexión a los que me dicen eso. La palabra utopía quiere decir que eso que se dice no existe en ninguna parte, pero no se dice que no va a existir, sino que no existe en ese momento. Pero cuando los que nos hemos dedicado a leer algo de historia, hemos leído las utopías que en el mundo han sido, la primera, la de Tomás Moro, que se llamaba Utopía, la de Campanella, La Ciudad del Sol, Saint-Simon, Fourier, Cabet, es decir, hombres que han inventado cosas, sociedades ideales. Ninguna de ellas era imposible técnicamente de cumplir. Es decir, cuando Albert Marcuse, allá por el año 70, Albert Marcuse, plantea que se ha llegado al final de la utopía, porque vamos a ver, hoy la Tierra produce alimentos para que no haya hambre en el mundo, ¿de verdad? Se produce alimentación para 12.000 millones de habitantes, con los 7, el resto se tira. Hoy es posible que toda la gente tenga escuela, es verdad. Hoy es posible erradicar todas las enfermedades, porque técnicamente es posible. Pues bien, hoy estas medidas son utópicas, pero son posibles de realizar. No se hacen porque hay poderes económicos y poderes sociales, pero son técnicamente, todas son posibles. Eso, a ver, ¿cómo contesta a eso? No tiene ninguna respuesta. Pues bien, estas es las primeras medidas que pueden cambiarse, debatirse, pero quiero decir cosas concretas.
¿Quiénes lo van a hacer? Pues ustedes, y yo, y ustedes, los demás. No crean ustedes que esto ya, votando a determinadas fuerzas políticas, la mayoritaria, ¿qué va a votar? ¿PSOE otra vez? ¿Vale? Nuestra fuerza política va a necesitar una inyección de votos muy fuerte. Este arbolito todavía es pequeño. Hay que confiar en ella. Pero el tiempo pasa. Es la mayoría. ¿Y quién es la mayoría? La mayoría es el que está parado, el que tiene al hijo sin salida, el que tiene una pensión que es un escándalo, el que tiene una hipoteca, la mujer que la han echado del trabajo porque se quedó embarazada, que esto ocurre. Los que están cobrando, echan horas extraordinarias y no le pagan. Bueno, los que le hacen un contrato de lunes a viernes, se lo quitan el sábado y vuelven otra vez al lunes. Todo eso somos la mayoría. Todo eso somos la mayoría de este país. Pero somos una mayoría dividida, rota, engañada, estafada, seducida y también conforme con lo que hay, que de todo estamos. El problema consiste en que esa mayoría encuentre un punto de unión, encuentre unos elementos que le hagan coincidir, que esa diversidad que hay se concentre en una coincidencia. A eso le llamo el programa. Es decir, si la inmensa mayoría que está ante la situación que acabo de describir cree que estos puntos u otros son mínimos y que todo el mundo puede estar de acuerdo con ellos, eso es lo que yo he calificado como frente cívico. ¿Para qué? Voy a ser muy claro. En la política, en las acciones que se dan en la historia, todo es cuestión de fuerza. ¿Pero a qué llamo fuerza? A la capacidad cívica de imponer unas ideas y unos valores. Si en algún momento nosotros somos mayoría, pues esa mayoría tiene que hacer pesar su peso en la calle. No estoy hablando de violencia, digo que hay que ocupar la calle. Y además se está ocupando, y ayer lo contaba y lo voy a contar otra vez. Me ha dado por ver los vídeos de cómo se enfrenta la gente a esos agentes indocumentados que la golpean, que había que calificarlo de terrorismo, en la medida que un señor con un uniforme agrede y, violando la ley, no lleva su placa, porque además se lo autorizan sus mandos. Eso se llama terrorismo, quede claro. Pues bien, pero se enfrenta, y no hablo del enfrentamiento con cóctel molotov ni pedrada. Hablo de algo que vi el otro día en una mujer de Córdoba. Se enfrentó al policía. Y tú, tu placa, no la llevo. Tú eres un terrorista. Ah, he dicho que eres un terrorista. Esa placa tienes tú que tenerla. Eso es ya. No tener miedo. No entrar a pegarse. Porque van a poder con vosotros. A mí los violentos me hacen mucha gracia. Sobre todo los violentos que son voluntarios para que le ponga la cara al bebé. El enfrentamiento es como el agua que va manando y va cayendo en un acantilado. No es mala el agua mansa, así, ocupando la calle. Un poder que empieza así y que termina además en una actuación que se llama desobediencia civil. No, claro, para eso hay que ser mayoría. Porque cuando dice no, eso es la ley, en ese momento. Claro, llegar a ese punto exige de la gente, de todos nosotros, mucha paciencia, mucho ejercicio, hacer musculatura, musculatura para ser mayores. Las acciones esporádicas, aisladas, no entiendo, la gente está enfadada, está cabreada, está angustiada, pero no es mejor si vamos creando el cuerpo. Eso sí, cuando se salga es para enfrentarse. Hay una máxima: a un ejército se le opone otro. Hablo de ejército cívico, preparado, educado, con programa y con una decisión de acabar con esta situación. Esto es una cosa que se dice muy fácil y es muy difícil de hacer. En estos momentos estamos trabajando en eso. Y yo sé las dificultades que hay. Pero con mis palabras lo único que quiero decir, y con ellas termino,
es que podemos pasarlo todo. Pero hay una cosa que ya es muy personal, mía, y que yo recomiendo que cuando llegue un momento lo tengan ustedes presentes. No me da la gana rendirme. No voy a hablar ahora del proletariado, de los pobres parados, de las mujeres. Hay un momento en que uno dice, no me da la gana doblar la rodilla. En ese momento comenzamos a ser personas libres y dignas. El micrófono. Había un servicio de micrófono, lo digo porque es más fácil el poder hacer las preguntas y poderlas o escuchar desde aquí, desde la mesa. En todo caso, si vais levantando la mano y yo os veo, que desde aquí la verdad es que no veo muy bien, sí os rogamos que las preguntas o las intervenciones sean breves porque va a dar más tiempo o va a dar ocasión a que más gente pueda preguntar o pueda intervenir. A ver, aquí veo una mano levantada. César, si levantéis la mano que se os vea bien, si no, no os podré dar la voz. César. César. A viva voz. A viva voz. Vale. Sí, por favor. Levantad la voz. Sí, Julio, has incidido en un aspecto de tu intervención sobre lo que ha sido la constitucionalización del neoliberalismo, la constitucionalización en Maastricht de las políticas ya de lo que todo el mundo entendemos como la Escuela de Chicago, ¿no? Que tuvieron sus consecuencias desastrosas en Sudamérica, ¿no? A mí me gustaría hacer una observación y enlazarlo con algo que también has comentado. Evidentemente nosotros como Izquierda Unida empezamos a hacer la crítica a partir del año 92, cuando ya se veía muy claro, luego los tratados que reforman a Maastricht, ¿no? Los de Ámsterdam y Niza y demás. Pero a mí me gustaría enlazar eso con la transición española, la Constitución española como un elemento que en aquel momento venía a consolidar lo que era el poder de la oligarquía franquista, que pasaba de lo que era la estructura franquista a la actual democracia que nos han vendido, ¿no? Donde no se tocaron los poderes económicos y donde esa Constitución viene un poco a abortar el fuerte auge del movimiento obrero que ya pedía más cosas en aquel momento, como tú recordarás, cuando estabas de alcalde de Córdoba, ¿no? Te lo digo porque en esa Constitución, como tú dices, se dicen muchas cosas. También tú dijiste una vez, en una conversación que tuviste con Miguel Roca, que te decía, no, lo de la fuerza vinculante de los convenios, eso lo pusimos para amansar un poco la fiera, ¿no? No pretendíamos cumplirlo o no era nuestra intención, ¿no? Te digo esto porque los cargos públicos que hicieron ellos, soy concejal en mi pueblo, cuando vamos al ayuntamiento y proponemos lo que siempre ha propuesto Izquierda Unida, gestión pública de los servicios públicos, el Partido Popular y el Partido Socialista dice no, es que los empresarios gestionan mejor los servicios públicos, pero es que además las leyes dicen que no se puede hacer una gestión pública con las leyes que tenemos actualmente, porque la ley de contratos del sector público, las sucesivas reformas, lo impiden, ¿no? Eso demuestra una vez más que ese desarrollo legislativo se hace en función de los intereses de la oligarquía financiera. Entonces nos quedamos ahí en las instituciones. Y yo quería preguntarte una cuestión que me parece nuclear, que es el papel del Estado. El papel del Estado. El Estado no es neutral, Julio. Tú sabes que se nos ha pretendido un poco presentar el Estado como un papel, como un terreno de juego neutral en el que estamos en igualdad de condiciones. El Estado es una estructura ideológica de clase que tiene una naturaleza correspondiente.
y me gustaría que explicaras un poco ese aspecto. Y me gustaría preguntarte si, aparte de las estructuras políticas que nos han llevado a la actualidad, ¿tú crees que hay otras responsabilidades? Porque ha habido estructuras sindicales que algo tendrán que decir en haber asumido el Tratado de Maastricht, las reformas, y que nos ha llevado a la actualidad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Y qué piensas también de participar en determinados gobiernos cuando se dice una cosa en las Levanta la voz que te escuche. ¿Levanta la voz? ¿Me oyes? Yo, en primer lugar, dos cosas. El tiempo que el compañero ha estado voy a aportar. Muy breve. Dos cosas. En primer lugar, Caquita, creo, y haciendo un cine, yo estaba ahora mismo en la UCI, y con tu intervención he pasado a planta, y me van a dar el alta muy pronto. Y decirte que en tu breve exposición que has hecho, muy breve, ha habido dos cosas que me han llegado al alma y que creo que es la clave. Y es que tú has dicho que no hay que sacar el carril de eso. Yo siempre lo digo, no me digas lo que eres, sino lo que haces. Uno tiene que dar el ejemplo, estar al frente de la gente que menos puede, la gente más, en una palabra, ser solidario y consecuente. Esto, no hace falta que lo diga a ti, porque lo sabes eso, yo lo he ido adquiriendo a través del tiempo, de la universidad de la vida, que es la que me ha hecho estar ahí al frente, que es la que me ha hecho hacer, digamos, persona, que es lo más importante, ser persona. Simplemente eso. Levanta la voz, si no te escuchas. Sí, también soy alumno de la Universidad de Alicante de Historia y me gustaría saber, porque según el señor Aquita, en la base teórica todo, la verdad que está todo bien plasmado, todos sabemos más o menos en qué se podría hacer. Bajo este sistema no hay solución, pero sí que es verdad que tenemos soluciones para hacer un cambio en toda la sociedad. Pero a mí me gustaría saber, en el lugar en el que nos corresponde a nosotros como pueblo, qué podríamos hacer para revertir esta situación. Si ahora mismo estamos en una situación en la que estamos totalmente dominados, ya sea por la justicia, por el poder político, ¿qué puede hacer el pueblo para llegar a ese poder y revertir esa situación si además incluso el pueblo está dividido en su propia ideología y no se pone de acuerdo para llegar a ese mismo? No veo más manos. Yo quería preguntarle cómo vamos a poder competir o cómo vamos a poder sobrevivir a este mercado globalizado donde fuera de España se produce mucho más barato prácticamente todo. Entonces, ¿qué alternativas? Si habría que proteger la economía nacional o cómo vamos a poder crear ese trabajo que nos falta a los trabajadores, porque claro, para crear trabajo falta trabajo, empresas. ¿Cómo lo veis? Yo quería, si podría comentar un poco sobre Islandia y si podría relacionarlo con nuestro país o con la del sur de Europa. Hola, soy Javier Astrajan y mi pregunta es clara. Estamos en un periodo en el que los salarios directos son paupérrimos, el que tiene suerte de tener salarios directos. Los salarios indirectos van cada vez mermando y cada vez son más gravosos. Los salarios diferidos, es muy probable que la gente de mi generación, que ya cumple 40 años, no llegue nunca a cobrarlos. ¿Estamos hablando de un marco posible de insumisión fiscal? ¿Un marco posible de? Insumisión fiscal. La pregunta sería lo pequeño más hermoso según algunos economistas? Ver el gran poder sino crear sociedades más pequeñas para poder manejarse mejor. Yo solo quiero saber si piensa entrar en la política activa, porque creo que necesitamos a personas Quisiera saber la relación que va a haber entre España y Cataluña. Bien, ya sigan preguntándole. Quiero decir, lo que ustedes están preguntando exige de tales explicaciones que vayamos, si no, nos
traigo aquí las uvas. Es que queremos que te quede. Quería preguntar, ¿cómo es posible que podamos luchar contra esos poderes fácticos si tienen el control de los más medios y si tienen los instrumentos de investigación sociológica y son los que realmente tienen el control de la población general? Yo quería saber si el señor Vista que la nación, España como nación, los objetivos que tiene la nación, bueno, yo creo que no tiene ningún objetivo como nación España. Yo creo que saber que yo creo que es el principal problema de España también. Yo creo que saber lo que opina sobre esto. Bien, a ver, dos o tres últimas preguntas. Y ya damos la palabra a su hijo. No, quería que el señor Anguita comentara qué le parece la experiencia de las pasadas elecciones gallegas, donde pues hubo una coalición que era Alternativa Galega que con el señor Berias consiguió un resultado un resultado memorable y un crecimiento de alternativa política que puede hacer un punto de inflexión en lo que es en el conjunto del Estado para las próximas citas electorales. No tenemos altavoz, ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión aparecemos. Mañana aparecerá el salón lleno y alguna frase que sacará. Este periódico tan cariñoso fue el que te zumbó mucho con la pinza. Aquí mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde vamos si no existe? Da pena, lloras cuando oyes los titulares de los periódicos. ¿Dónde vamos sin nadie detrás? Vale. Sí, yo intenté ceñirme al tiempo, porque también uno se cansa, pero ustedes se acaban de preguntar cosas muy complejas y yo tengo siempre una tendencia, puede ser por mi condición de maestro de explicar. A veces me vuelvo tanto que me perjudico. Vamos a ver. Yo leí un párrafo a por epíteto. Ese párrafo, consecuencia de un debate en el Partido Comunista, lo que era una crítica a la transición. La transición fue una transacción y que hizo ni más ni menos, de la misma manera que a finales del siglo XIX hay una restauración borbónica tras un golpe de Estado, aquí hay una restauración borbónica tras una operación fallida, porque la transición se ha venido abajo. Fue un bluff, fue una chapuza, no arregló ningún problema, y ahí están las consecuencias. Y de aquello, pues tenemos responsabilidad mucha gente, yo también, mayor o menor. Se creyó que se podía pasar de un régimen fascista a una situación democrática sin tocarle un pelo a la esencia del franquismo. ¿Cuál es la característica del franquismo? Todo el mundo piensa en el uniforme del fallecido general. Todo el mundo piensa en el ejército. Que no. Ayer dije una expresión que voy a repetir hoy. El franquismo inventó a Franco. El franquismo es anterior a Franco. El franquismo es Fernando VII, Isabel II. El franquismo no es ni más ni menos que las prácticas en un país dominado a sangre y fuego por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los terratenientes y la burguesía de Cataluña y el País Vasco. La Constitución no lo tocó ni un pelo. Se desmontaron las cortes franquistas, desaparecieron, se convocó unas elecciones, hombre, había libertad. Y es cierto que las personas que han vivido en la clandestinidad, cuando salen y les da el aire, creen que han llegado al paraíso. Aquí está esto, por eso he leído. No, la democracia no era esto solo. La democracia es luchar contra el paro, la democracia es luchar contra la injusticia y no votar cada 4 años. La transición que dijo que se podía pasar de una situación de dictadura a otra de legalidad y de democracia, ha fracasado. Y lo único que ha quedado en pie ha sido la monarquía y los poderes económicos de siempre. Y la Constitución, cuando hace falta, no se obedece. Me hablan de Roca. Lo que dijo Roca fue lo siguiente, y no hablando conmigo. Yo hablé con él después de esto, fue en una entrevista, se publica en un libro.
Don Miguel, porque don Miguel Roca fue uno de los padres de la patria, es uno, vive todavía, de los 7 que redactaron la ponencia constitucional. Pero vamos a ver, don Miguel, en España, en la Constitución se habla de una economía que puede ser una economía planificada, se habla de que los trabajadores pueden adquirir la propiedad de los medios de producción. Esto lo dice la Constitución y dijo don Miguel esta frase: sí, eso lo pusimos porque estaba muy cerca la revolución de los claveles. Cosa pavorosa, desde el monarca a los demás le tenían muy miedo a la revolución de Portugal, pero sabíamos que al final se impondrían las conductas sensatas. Estudiar la transición, yo llevo un tiempo hablando de esto, de la charla, significa hablar de una gran mentira, de una gran impostura, de una falsificación. De aquí entendemos que entonar el mea culpa mayor o menor grado fue una tomadura de pelo, y lo sigue siendo. Que al final de la transición el problema del Estado español y de España no está resuelto con los últimos que están surgiendo, que el problema del paro no se haya resuelto, demuestra a las claras que la transición no ha servido para nada. Y es más, cuando el jefe del Estado, que para empezar no cumple la Constitución, artículo 67 que le dice que tiene que jurarla y todavía no lo ha hecho, cuando ocurren acontecimientos con el 23 de febrero que tienen por detrás como impulsor a su majestad Juan Carlos I, dicho en muchos libros y un largo, etc., esto ha sido un engaño. Y tengamos la humildad de admitirlo, comunicarlo así para que no se vuelva a repetir. Lo que ocurre, repito, es que los perseguidos en la clandestinidad de pronto se encontraron que podían hablar. Y es como alguien que respira. Pero yo recuerdo una expresión de alguien que dijo en la plaza de la Corredera de Córdoba, también en el año 67, en un acto político: compañeros, la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura. Es un sitio, una lucha en la que ya no nos encierran por hablar, pero cuidado, esto es ni más ni menos que un lugar en el que hay que luchar, seguir luchando. Cosa que ya veremos si se hizo o no se hizo y que habría que discutirla, pero en el ámbito de otra charla. El papel del Estado. El Estado forma parte. El Estado es de alguien. El Estado es la encarnación de la clase dominante o de los intereses dominantes. Lo que pasa es que a veces se puede jugar y utilizar en determinada medida, pero lo mejor es acceder a sus mecanismos y a su resorte para utilizarlo en otro sentido. Por eso la neutralidad, no hay ni siquiera neutralidad en las leyes. Obedece, ayer contaba yo el diálogo entre un ciudadano y Sócrates, que no voy a repetir ahora, sobre que el poder consigue que sus propios intereses, que son los que defiende, el ciudadano crea que son de todos. Es decir, cuando se dice esto por el bien de España, ¡ay, qué bien por el bien de España! Un ejemplo, cuando la señora de Argentina, creo que fue, sí, nacionalizó determinadas empresas españolas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que son empresas españolas, ¿y a mí qué me da? Es el nombre de España, y están engañados. Y esa señora fue quitarle a unos ladrones una empresa que estaban robándole al pueblo argentino. Cosa que haríamos aquí, pero basta que digan, es que esto atenta contra España para que la población entre enseguida al redil. ¿Por qué? Que esta gente consigue que lo que le beneficia a ella, los demás lo acepten como contenido de Estado. Es una lucha ideológica y de estar muy lúcido y consciente. Vamos a ver. Los sindicatos, para mi punto de vista, cometieron un error tremendo cuando apoyaron esto. Porque hoy los sindicatos están luchando contra las consecuencias de un acto que ellos apoyaron. No sabían lo que iban a hacer, debían saber. Por lo menos había gente cercana a ellos que le decían, miradlo. No, es que esto es Europa. Así que los sindicatos se equivocaron pie a cabeza. Y vamos a ver, algo más, participar en Andalucía. Bueno, en Andalucía lo único que yo puedo decir es que yo he manifestado que no estaba de acuerdo con ese pacto de gobierno, y lo he escrito, y como está escrito está y cualquiera puede leer. Vamos a ver. Me han hablado de que hay que demostrar con el ejemplo. Claro, esto es como de aquellas dos señoras que iban mucho a misa y le preguntan una a otra, oye, ¿quién es el mejor predicador? Dice la otra, Fray Ejemplo.
el ejemplo. He dicho en una entrevista que ha precedido este acto al periodista, los que estamos en política no tenemos vida privada. Tenemos vida íntima. Cuidado. Pero vida privada no. Y mi población sabe que el señor Anguita vive de su pensión de profesor jubilado. Cuando yo pueda ganar escribiendo un artículo, las conferencias las doy gratis, bueno, también yo tengo una vista comercial. Pero quiero decir que el político, la gente tiene que saber de qué vive. Eso no puede ser secreto. Y si es millonario, bueno, que es millonario, pero que se sepa. Lo que la vida íntima es otra cosa, ahí no entra nadie en absoluto. Y ese es el ejemplo. Si el político con su vivir, cómo lleva sus relaciones familiares, cómo se lleva, es maltratador de mujeres, maltrata a los hijos, eso es muy importante. Tiene que predicar con el ejemplo mejor que con los discursos. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Esto es una confesión de que estamos solos, desamparados. Ya lo sé, pero yo he dicho una cosa. Yo sé que estamos en minoría. Yo sé que son poderosos. Pero he dicho una razón aquí. Yo, la última gota del último de los universos, el más miserable de los seres humanos, si usted quiere, no me da la gana de rendirme. No sé si le vale lo que estoy diciendo. Y a partir de que a mí no me da la gana doblar la rodilla, empiezo a pensar cómo puedo atacar. Yo sé que esto es muy modesto. Y yo he dado propuestas. El Frente Cívico está tratando en estos momentos de que la gente vaya uniéndose, que va a ser muy difícil, pero no tenemos otra salida. Esto pasa como el velo de Penélope, sin que lo desteja por la noche. Es tejer, trabajar cada uno en su barrio, salir de la casa y trabajar en la asociación que hay al lado, es decir, salir de la televisión, la roja, la blanca, la amarilla, salirse un poco de la televisión tonta y empezar a tener curiosidad de lo que pasa en el barrio. Ya quisiera yo que la gente empezase a pensar lo que pasa en su barrio, que con eso ya empieza. Es decir, que la gente, si quiere combatir, aquí no se le pide que salga a la calle con un cóctel molotov y una lata incendiaria. No, que empiece a preocuparse por lo más inmediato, sabiendo lo difícil que es. Hay unas preguntas que coinciden, los medios de comunicación, sí, pero bueno, yo no he sido querido por los medios de comunicación. A mí me han dicho de todo. Pero hay una cosa que yo sí sabía, que esto es cuestión de ser constante. Y cuando los medios se metían con nosotros, íbamos a hablar, llegábamos a las personas que llegábamos. Pero con mucho tiempo fuimos cambiando el discurso. Pero hay una cosa muy importante ahora, la red. Hombre, yo me sorprendo cuando veo discursos míos de hace 15 años que están poniéndolo. Y cuando veo que hay economistas, como dice Navarro, que hablan en la red. En la red está apareciendo otro discurso alternativo. Hay que entrar en él. Porque hay cosas interesantísimas. Hay profesionales, por ejemplo. Hay una asociación de inspectores de Hacienda que se llama GESTA, G-E-S-T-H, que está en Internet, donde son inspectores de Hacienda que le están diciendo al pueblo español cómo lo están robando. Meterse no cuesta trabajo. Vamos a meternos en el informe Petras, que fue un economista al cual invitó el gobierno español para que hiciese un estudio sobre el futuro de los jóvenes españoles. Y cuando el señor Petras le entregó el estudio, se lo pagaron y no lo sacaron en el año 96. ¿Por qué? Porque Petras decía lo que está pasando ahora. Leanlo ustedes, informe Petras. En la red hay muchas cosas que podemos utilizar y gracias a eso se ha ido construyendo posibles alternativas. Usemos lo que tenemos, el boca a oreja, el pequeño panfleto, la documentación. Hasta que formamos el ejército vamos a hacer guerra partisana, guerra de guerrilla, pero sobre todo no doblar la rodilla. Y eso es una decisión personal que yo no puedo tener por los demás, que tenemos que tener cada uno. Vamos a ver, ¿cómo competir? Aquí plantea el problema siguiente: ¿cómo poder competir con otras economías que están fabricando más barato que nosotros? Eso es lo bueno, pero hay economías que fabrican más caro. El propio hecho de que España, cuando devaluaba la moneda, exportaba más,
dentro de la actual situación, nos indica que fuera del euro, España puede producir más barato que sus vecinos, no que los chinos. Pero claro, eso no es todo, iba a ser clarísimo, a lo mejor digo una herejía económica. En un momento determinado, si hay que hacer lo que hace todo el mundo, los Estados Unidos, los primeros, un ligero proteccionismo se hace. Porque el proteccionismo lo están haciendo todos, en nombre del libre mercado. Estados Unidos protege su agricultura, Alemania protege sus productos y hablan todavía de libre cambio. Y si en un momento en defensa de nuestros productos, un ligero, unas notas, pues se hace ese proteccionismo. Porque si entramos todos tan alegremente al viva el libre mercado, nos hunde. Porque el mercado realmente existente no es libre, eso es mentira. Están las cartas marcadas. Los gobiernos subvencionan determinados productos. Cuando hay paraísos fiscales, esto no es libertad del capitalismo, porque ya hay gente que tiene dinero y que lo tiene porque hay señores que encuentran allí su dinero seguro. Si el capitalismo fuese todo transparencia, no habría paraísos fiscales. Entonces, vamos a hablar claro. Lo que pasa es que digo que si hay que hacer proteccionismo de este tipo, se hace. Y no pasa nada. Puede pasar, pero digo que es posible hacerlo. Y a lo mejor hay que entrar por ello, porque si no estamos inermes. Aquí yo... así, Irlanda, o Islandia. Mire, lo de Islandia está muy bien. La gente ha demostrado que a un gobierno le dice, esto es así. Hay un problema. Que Islandia tiene menos habitantes que la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene 357.000 habitantes. E Islandia no sé si llega a los 300.000. Es decir, sus vecinos se pueden reunir en unas cuantas plazas. Es la democracia directa. Un país como el nuestro no se puede. Entonces, eso es más difícil. Pero sí podemos tomar el ejemplo de la medida que la población puede hacer cambiar un gobierno y le obliga a determinadas políticas. Pero lo que ellos tienen de ventaja por ser menos y poder estar en una plaza, es una suposición, es una imagen, nosotros tenemos que hacerlo con una cosa que se llama organización. Es decir, menos gente, más facilidad de reunirse, los demás más organización, más capacidad de distribuir la información, más ganas de tomar acuerdos, porque no podemos hacer lo de Islandia en el terreno físico de lo que significa una población con tantos millones de habitantes comparándola con la de Islandia. Hay la insumisión fiscal y lo que haga falta. Lo que pasa que yo he sido muy cuidadoso cuando he hablado de la desobediencia civil. Para hacer insumisión fiscal y desobediencia civil hay que ser mayoritario. La insumisión fiscal es decir, no pago impuestos, pero eso no es el capricho de uno que lo paga. Eso es una actitud consciente, dispuesto a pagarlos cuando la cosa cambie. Vayamos que digamos, no, yo no lo pago, no puedo pagar. Pero esto, si la inmensa mayoría hace insumisión fiscal, se hace insumisión fiscal. Porque la inmensa mayoría es la que puede crear la ley. Por eso he hablado de la mayoría. Yo siempre hablo, lo de Frente Cívico es, somos mayoría. El inmenso poder que tenemos todos, no somos capaces de calibrarlo. No somos capaces de darnos cuenta el que podemos tener si llegamos entre todos a buscar los nexos de unión. Insumisión fiscal y la que haga falta. Hubo una insumisión, que fue la insumisión para el servicio militar. Al final, claudicaron. Por tanto, la fiscal es más difícil, porque se presta también a que intereses privados puedan medrar al aire de los intereses generales, pero es un riesgo. A mí la palabra insumisión no me asusta. Lo pequeño es hermoso. Esto es el título de un libro que yo vi en el año 91-92, en una colección que había de economía. Viene a decir que a lo mejor los grandes complejos industriales, los grandes complejos económicos han fracasado y que el ser humano tiene que volver otra vez a la pequeña cooperativa de creación, de distribución, de consumo. Sí,
Yo no creo que la norma sea que todo lo pequeño es hermoso para todo el mundo. Pero mientras acabamos con esta situación, no estaría de más resucitar el cooperativismo. No estaría de más ir creando las redes de una economía paralela. Cuando se crea una cooperativa de consumo, ya las hay muchas, de gente que siembra en huertos, en Córdoba que distribuyen entre la gente. Eso es lo pequeño. Si eso es lo pequeño, eso es un buen camino. Porque el drama sería lo siguiente: vamos a derribar lo que hay y después ya haremos. No. Vamos a derribar y a la par que lo derribamos estamos construyendo la alternativa. Y en eso sí vale lo pequeño es hermoso. Totalmente de acuerdo. Pero eso implica pequeño comerciante. Llamo pensando en los de mi ciudad. La pequeña superficie o las grandes superficies, lo otro, muy bien. Pero ¿cómo vais a acabar con las grandes superficies? ¿Por qué no formáis una cooperativa? ¿Por qué no os unís? ¿Qué queréis? ¿Que haya un poder político que le diga a Carrefour o a, yo qué sé, los muchos que hay, que nos instale? Se puede decir. Pero cuando ese poder político se vaya de la ciudad, entra otro. ¿No es mejor que vayáis pensando en cómo vais a enfrentaros a eso? ¿Cómo derrotarle en su propio terreno? ¿Cómo esos vinateros y pequeños bodegueros de Castilla-La Mancha, al cual llega el del Carrefour, pongo por caso, cualquier otra grande superficie, dice: te compro la cosecha de 5 años. 5 años, le vendo la cosecha, magnífico, y se la vende. Pero claro, ese pequeño campesino no se da cuenta de que tiene que decirle a los demás clientes que ya este año no hay vino. Cuando pasan los 5 años, dice la gran superficie: oye, te voy a rebajar el precio del vino que te compro. Y tiene que ceder, porque ya se encuentra que a sus clientes les dijo que no para entregarse. Ese pequeño campesino está proletarizado. Hay que llegar a él a que se hunda, pero en esto cuidado, somos muy solidarios. Pedimos todos que venga un poder a resolverlo. Y no vale. Vamos a retomar las viejas tradiciones comunistas y anarquistas de este país. La creación de cooperativas, de movimiento societario, de unión. Si no, no es posible. Yo sé que sonará raro, pero no sé otro camino. Que vuelva la política activa, pues yo estoy activo. Usted lo que querrá decir es que vuelva a presentarme. Muchas gracias a la intención, pero si lo dice usted es mi mujer. Gracias. Quiero hablar, esto es un chiste, una broma, pero le encanta. El miércoles cumplo 71 años. Y aunque, bueno, me defiendo, hago ejercicio y eso, pero yo soy consciente de que mi naturaleza pues, está cerca ya del declive. Pero además no es bueno que todo dependa de un hombre. No es bueno. No es bueno porque la cosa termina mal. Además, yo mismo creo que rindo más así, porque esto me exige más estudiar. Cuando yo estaba en la política activa, representativa, estudiaba menos, porque estaba todo el día atento. Y ahora tengo más tiempo para estudiar, tengo más tiempo para otra cosa, para jugar dominó, incluso es bien necesario. Por eso no volveré. Ya lo dije en el año 2000, que no volvería a los cargos institucionales, y creo que así estoy sirviendo a mis ideas y a la gente, estoy sirviendo mejor. Porque el trabajo, lo que yo aprendo en contacto con otros, lo que yo aprendo, lo poquito que yo aprendo, intento distribuirlo hacia los demás. No voy a ser ya ningún diputado, ni concejal, ni nada. España y Cataluña. No es esto gordo. Voy a ser rápido. Derecho a decidir, sí. Es decir, los catalanes tienen derecho a votar si quieren marcharse. Y yo votaría ahí que no. Y ahora voy a ser claro. Por principio democrático, los pueblos no se les puede negar un derecho. Porque si negamos un derecho, malo empezar. Ahora bien, una vez que el derecho existe, yo votaría que no. Y voy a decir por qué.
En Cataluña va a pasar, no sé lo que va a pasar, cuando digo un disparate, no es porque se separen, porque eso es pan de hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Es porque hay una cantidad enorme de catalanes que se creen el cuento de la lechera. Cuando un procedimiento de separatismo e independencia está abanderado por neoliberales capitalistas como más, eso es un planteamiento falso. Ha pedido el norte, el sur, el este y el oeste y el centro, porque no ha sido capaz de decirle qué estáis haciendo. La izquierda ha tenido que ligar su vocación de formación de nacionalidades a la lucha social, si no termina por ser pensamiento burgués nacionalista. Ojo a la izquierda que tonta, ingenua o culpablemente está haciendo ese juego. No puedo negar, cuando digo los catalanes, cualquier pueblo de España, somos un Estado nacional, tiene derecho, está en las Naciones Unidas, está en los derechos humanos, en el Pacto de 1966, que firmó el gobierno español. Estoy hablando de un documento firmado por el pueblo español. Pero a continuación, cuando eso tenga lugar, si tiene lugar, y yo tengo que votar, defenderé que no. Defenderé que no porque esa independencia la va a gestionar el capitalismo. Es decir, el primo hermano de Mariano Rajoy. Con lo cual, nos vamos a encontrar que al día siguiente le van a decir, ahí tienes la independencia. Y no confiemos que Europa diga que no. Europa hará lo que tengan que hacer. Advierto contra el nacionalismo burgués catalán. Está haciendo lo que ha hecho toda su puñetera vida. Cojan ustedes la historia de España y vean un personaje llamado Cambó. El nacionalismo burgués atacaba al Estado centralista y a Madrid. Trincaba lo que sacaba. Y cuando el movimiento obrero empezaba a luchar, llamaba a la policía de Madrid, a la Guardia Civil de Madrid y al Ejército de Madrid para que pusiera orden ante los obreros. Pero hoy está primando en Cataluña esa obsesión de la gente, porque a veces la irracionalidad le llega a la gente de pensar que la independencia va a solucionar los graves problemas que tienen los trabajadores catalanes. Un señor que está privatizándolo todo. ¿Cómo va? ¿Qué independencia va a haber ahí? A no ser que sea un juego que él se tenga para asustar, para amenazar. Y a esto hay que contestarle con la claridad que hay que hacérselo. Sí, usted tiene derecho. Ahora bien, ese derecho que usted va a ejercer, ¿para qué política va a ser posible? Y eso es la clave. ¿Para qué quiere usted ser independiente? ¿Para qué? ¿Para qué política? El día que le pregunten a eso, o bien se va por las ramas, pero no contestará. Y repito, a mí lo que me irrita no es que Artur Mas Artur Mas es hijo de Cambó. La burguesía catalana ha hecho lo mismo toda su vida. Lo mismo, la burguesía catalana. Atención, no los catalanes. Yo me evito mucho las palabras. Estoy hablando de la burguesía catalana. Pero las manifestaciones últimas dan la impresión de que quizás ganen las elecciones. Y se va a encontrar con un problema. Imaginemos que las gana, él ha dicho, tiene que ser con mucha mayoría. Ya ha pedido que sea holgada. Imaginemos que le dan la mayoría holgada. Puede que haga como hicieron una vez unos correligionarios míos hace muchos años en una pequeña república de Centroáfrica, que de pronto ganaron las elecciones, salieron huyendo al monte y decían, estamos perdidos, hemos ganado. Porque se va a encontrar con un problema, porque la gente lo primero que va a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa en lo mío? En la sanidad, en la educación. Porque además se va a encontrar con otro problema. ¿Ese Estado va a pertenecer a la OTAN? ¿Qué ejército tiene? Porque tendrá que pagar un ejército. ¿Y cómo se relaciona con la Unión Europea? Yo creo que es un hombre que se ha metido ahí y que se va a encontrar con a salvo que haya una jugada que yo desconozco, muy alambicada, muy de retorta, que yo no conozca, creo que va camino del desastre. Y lo malo, que él se estrelle y no pasa nada. Lo malo es la frustración que va a crear en tanta gente en Cataluña. ¿Cómo se puede luchar lo mismo? La red y lo que estamos haciendo. Vamos a ver, os voy
voy a decir a ustedes, recordarán mis compañeros, cómo en la Comunidad de Madrid paramos lo de la pinza. Hubo un tiempo en que Izquierda Unida se le imputó que pactábamos medidas de gobierno con el PP contra el PSOE. Eso nadie me lo ha dicho en la cara. Porque a continuación le contesto con datos. Lo dice desde escribir en los periódicos. ¿Qué hicimos? Porque el mensaje era muy puñetero. El mensaje además se inscribe en un pensamiento que arrastra facilón. Vamos a ver, como las películas del oeste que ponía música Ennio Morricone. El bueno, el PSOE. El malo, el PP. El traidor, Izquierda Unida. Ya está el argumento. El bueno, el malo y el traidor. ¿Qué hicimos? Pues escribimos un documento que mandamos a imprenta que se llamó Propaganda y Hecho. Y con un lenguaje muy educado, señor, señora, nada de insultar, asqueroso, burgués, cuidado con el lenguaje. Decíamos, miren ustedes, votaciones que ha tenido el PP y el PSOE. Votaciones que ha tenido el PSOE con Izquierda Unida. Votaciones que ha tenido el PP e Izquierda Unida. Una, para democratizar la política de comunicación. Una. Cuando estos se invitaron cerca de 2 millones y cuando a la puerta de los metros de Madrid, militantes de Izquierda Unida y este coordinador general en la plaza de... ¿cómo se llama? Está en el centro de Madrid. La Puerta del Sol, repartiendo, se les vino abajo. ¿Ya está? Es decir, el repartir, lo que pasa es que a veces, y lo digo para la izquierda, a ver si cambiamos un poquito el lenguaje. Os voy a explicar el secreto. Mire, cuando vamos con un lenguaje denunciando al capitalismo agresor, no sé qué, la gente es así. Lo de capitalismo agresor lo pongo yo en los documentos internos, pero para la gente yo no digo eso. Yo digo, mire ustedes cómo estamos. Atienda por favor a esto. Y le voy dando la información sin insultar. Porque a la gente no le gustan los insultos. Y una de dos, vamos a hablar de manera casi cariñosa, pero que vaya por dentro la del débil, que vaya cargado, demos datos, demos información. Esa es una manera también de luchar junto a la red. España nació, vamos a ver, es que ha dicho el que me ha preguntado el título de una obra magnífica que es España como problema. El problema de España viene durando desde hace 200 años. Ha habido debates académicos, uno entre Américo Castro y de Claudio Sánchez Albornoz. ¿España existe o no existe? ¿Es un Estado plurinacional o no existe? ¿Desde cuándo se usa el nombre España? ¿Qué son los países catalanes? ¿Cómo se unieron Isabel y Fernando y hicieron la unidad de España? Yo como historiador tengo mis puntos de vista, digo que esto es mentira, pero aparte de eso. Y siempre estamos preguntándonos, ¿no es mejor llegar a un acuerdo? Eso se llama Estado federal. ¿No es mejor llegar a un acuerdo? ¿O vamos a estar todo el día? No podemos imponerle a los demás nada, y a los demás hay que decirle, oye, vamos a colaborar aquí un poquito. Tenemos una historia común. En la guerra civil, los catalanes y los castellanos y los gallegos republicanos lucharon contra la oligarquía que representaba Franco. Y hablaban todos de la República Española. Bueno, pues si la próxima república no se llama española, ¿qué os parece que se llame hispánica? Que allá no podréis decir nada del nombre. ¿Y por qué no república ibérica, incluyendo a Portugal? Vamos a ir sumando, pero no amenacemos como está haciendo el señor Mas, Cataluña oprimida, Cataluña engañada, Cataluña, ya está bien, porque ¿qué es Cataluña? ¿Los habitantes de Cataluña o los intereses económicos que defiende el señor Mas? Elecciones gallegas. Se ha demostrado, que, para empezar, la cabeza visible, un hombre muy mayor lo ha hecho genial, pero claro, porque tenía detrás a unas mujeres jóvenes, entre ellas la compañera mía Yolanda. Han hecho una campaña magnífica, sin un duro, o vamos, medio euro. Pero se han movido, otra manera de hablar, han predicado con el ejemplo. Beiras es un hombre que se fue de su partido, del Bloque Nacionalista Galego, cuando vio que el bloque tomaba, se fue, me voy, no puedo estar. Esa honestidad política de Beiras le ha hecho que hayan sacado 9 diputados.
Y dentro de los 9 diputados, Izquierda Unida 5, cosa que nunca ha pasado en Cataluña. Pero además, sus declaraciones en Cataluña, en Galicia, en Cataluña misma, él y ella han anunciado ya que van a hacer la política de otra manera, que van a ir al Parlamento, que van a estar en la calle, que van a seguir informando. Eso, ese es el camino. A mí me emocionó esa noche en la victoria. Yo conozco a Beiras, he hablado con él, es un hombre de una honestidad intachable, es un hombre de una gran inteligencia, muy preparado, pero que a su edad haya hecho esa campaña, pues es extraordinario. Y que mis compañeros hayan visto que ese tipo de campaña vale, lo digo por Yolanda, a mí me ha reconfortado y me ha dicho que merece la pena luchar. Y vamos a ver, ¿qué dice? ¿Dónde vamos? Me han preguntado, ¿no? Iba a decir pero no. Al desastre. Lo he dicho antes. Al desastre. Pero repito, si ustedes creen que yo estoy exagerando aquí, o él, mi natural, impetuoso, cojan ustedes a los economistas más serenos y más tranquilos, premios Nobel, que lideran ustedes que esto es un desastre. Si lo tienen por escrito, que no veis ustedes si están enfadados o no están enfadados, al desastre. Y solamente por un dato, ya termino, que el 57% de los jóvenes desamparados, ese es el desastre de los desastres. Que, como dijo el defensor del pueblo andaluz, señor Chamizo, en un informe que hizo hace un año, algo estremecedor, propio de una película surrealista, dice, hay familias andaluzas que han ido a los asilos a sacar al abuelo y llevárselo a la casa, porque la pensión que ellos tienen es vital para la economía del grupo familiar que se ha formado. Es una película de Berlanga, es una película, es un algo fuerte, es algo tristísimo que lo llevasen al asilo, pero tristísimo que se lo lleven a casa como consecuencia de que constituyen el único ingreso que van a tener. Esa es la situación que está. Muchas gracias. Si te gustó el clip, compártelo en tu WhatsApp, Facebook, X, TikTok, YouTube o tu red social favorita. No olvides dar like y suscribirte a mi canal Izam Media TV.